Cuando Samsung entró al mercado de Android en el 2010, lo hizo con el procesador Hummingbird o colibrí en español, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para ver el primer procesador de Samsung bajo la línea Exynos, la cual pudiera llegar muy pronto a su fin. En este video te estaré contando qué está pasando y cuáles son los planes de Samsung para resolver todo esto. Así que comencemos. Desde el 2011 Samsung ha estado utilizando su línea de procesadores Exynos, los cuales son manufacturados por la compañía Samsung Electronics LSI, una compañía separada a la compañía Samsung Mobile. Debemos recordar que Samsung como una compañía es una bien grande que hace un sinnúmero de equipos electrónicos, electrodomésticos y mucho más, así como también partes electrónicas que le vende a otros fabricantes. Durante todos estos años que Samsung ha utilizado estos procesadores Exynos, siempre ha habido diferencias en las regiones que reciben estos procesadores, ya que por ejemplo en Europa, Asia y algunos países de Latinoamérica reciben versiones con los procesadores Exynos, mientras que entonces otras regiones como por ejemplo en Norteamérica se utilizan entonces los procesadores de Qualcomm. Ahora bien, esto ha provocado controversias, ya que se ha encontrado en ocasiones que la oferta de Samsung con sus procesadores Exynos es inferior a lo que ofrece Qualcomm, así que entonces en algunos lugares las personas terminaban con un producto inferior si entonces solamente tenían acceso a las versiones con los procesadores Exynos. Incluso para mejorar la opinión pública de estos procesadores Exynos, Samsung ha hecho trampas en pruebas de desempeño y a principios de este año se descubrió esta manipulación, afectando aún más la imagen de la empresa y del poder y desempeño de sus procesadores. Esto es un problema gigantesco para Samsung, ya que la compañía no tan solo hace procesadores para la compañía Samsung, sino que también lo hace para venderlos a otras compañías, y entonces pues obviamente eso afecta la imagen que tiene los procesadores Exynos, ya que entonces se ven como inferiores y que no pueden estar al tanto o al nivel de la competencia de Qualcomm. Para complicar todo esto aún más, Samsung ha tenido problemas a la hora de manufacturar por lo menos su procesador Exynos de gama alta, el Exynos 2200, lo cual entonces ha provocado que la compañía tenga que lanzar más versiones de sus teléfonos con los procesadores de la competencia, en este caso procesadores de Qualcomm. Otra cosa por la cual también especulamos que los procesadores Exynos quizás están un poco ya en la salida es que los propios teléfonos de gama media y gama baja de Samsung, que en el pasado utilizaban procesadores Exynos, ya la compañía no los está utilizando. Ahora la empresa no tan solo ha incluido procesadores de Qualcomm en estos equipos más accesibles, sino que también ha comenzado a utilizar procesadores de MediaTek, los cuales compiten directamente con la oferta de Exynos. En fin, cuando unimos todo esto, nuestra especulación de que el fin de los procesadores Exynos está cerca no suena tan alocada, pero lo que cava la tumba final de estos procesadores son los argumentos que hizo directamente el presidente de Samsung Mobile. En un comunicado de este presidente para los empleados de la compañía, este aseguró que el plan de Samsung Mobile es crear un procesador único y específico para los teléfonos Galaxy. Esta iniciativa ayudaría a resolver tres problemas que tiene Samsung ahora mismo: la reputación de sus procesadores Exynos, los problemas que ha tenido y las mentiras que ha hecho en las pruebas de desempeño, y también en la idea de que el desempeño y el poder de los teléfonos Galaxy quizás no es tan bueno si entonces se utilizan estos procesadores Exynos. Si Samsung puede crear un procesador único para su línea Galaxy, estaría siguiendo el modelo que Apple lleva ya haciendo por más de 10 años, hacer sus propios procesadores. Esto le permite a la empresa tener mejor control del hardware y del software, ya que puedes crear un procesador específico para lo que quieras hacer con tu teléfono. Esto mismo fue lo que hizo recientemente Google con sus procesadores Tensor para la línea de teléfonos Pixel, ya que la compañía hizo un procesador con aspectos bien específicos en el caso de inteligencia artificial, un punto bien importante para Google y sus teléfonos. Esto a su vez ayudará a mejorar la reputación de Samsung como fabricante y de sus teléfonos, ya que entonces pudiera obtener un mejor desempeño en sus teléfonos Galaxy, ya que no estaría utilizando el mismo procesador que utiliza la competencia. Si Samsung usa el mismo procesador de Qualcomm que otros fabricantes Android, pues entonces no habrá muchas
diferencias en cuestión de desempeño y funciones específicas, ya que ambos técnicamente están utilizando el mismo motor. Ahora bien, esto representa un desafío bastante grande para Samsung, ya que si entonces decide seguir este camino de hacer sus propios procesadores específicos para los teléfonos Galaxy, se tiene que asegurar de hacer algo igual o mejor de lo que ofrece la competencia, en este caso Qualcomm con sus procesadores Snapdragon. Durante años Qualcomm ha dominado el mercado con su línea de procesadores Snapdragon, ya que hay para todo tipo de equipos electrónicos, desde gama baja a gama alta. Samsung también tendría que hacer este trabajo para que todos sus equipos Galaxy, sin importar su precio, se beneficien de estos procesadores específicos que Samsung haga. Además, tener una línea de procesadores específicos para sus teléfonos Galaxy ayudaría a que la empresa tenga un mensaje más unificado, ya que ahora mismo la empresa tiene que lanzar versiones del mismo teléfono, con unos con el procesador Exynos y otros con los procesadores Qualcomm, complicando el proceso de compra de estos teléfonos. Si eres un fanático de Samsung y vives en una región en la cual solamente llegan versiones Exynos de los teléfonos de Samsung, es posible que entonces estés en desventaja comparado con las otras versiones que llegan a otros países con los procesadores Qualcomm, así que yo creo que ya es hora de que Samsung haga un procesador súper poderoso que le pueda sacar el máximo a lo que ya pueden hacer sus muy buenos teléfonos. Pero como mencioné anteriormente, la tarea no va a ser nada fácil, ya que Samsung no es Apple en el sentido de que la compañía no controla el hardware y el software, sino que todavía el software sigue siendo Android, algo que Samsung no controla, así que sigue dependiendo un poco de Google. Otro problema que tiene Samsung es su historial un poco en este mercado de hacer procesadores, ya que en estos momentos ellos tienen procesadores que ellos ya hacen y nunca han sido tan buenos como lo que pueden hacer la competencia, en específico los de Qualcomm. Ahora bien, es posible que Samsung no haya sido tan exitosa con estos procesadores Exynos, ya que son fabricados por otra compañía que técnicamente no es Samsung Móvil, que entonces también tiene que cumplir con las especificaciones y requisitos de otras compañías que compran estos procesadores Exynos, así que yo creo que ya es hora de que Samsung Móvil, la compañía que hace los teléfonos, agarre bastante dinero y entonces lo invierta para crear procesadores que sean únicos y específicos para estos teléfonos Galaxy. Por el momento la compañía técnicamente no ha hecho un anuncio oficial de que estará cambiando y estará haciendo estos procesadores, pero nosotros seguiremos bien de cerca el próximo evento que haga Samsung para ver si entonces en ese evento hace este anuncio finalmente. Por tal razón es muy importante que sigas pendiente a este canal y que te suscribas si todavía no lo has hecho y que prendas la campanita acá abajo para que seas de los primeros en enterarte una vez entonces hagamos nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre este posible final para la línea de procesadores Exynos? ¿Eres del grupo que quiere que esto ya pase o eres del grupo que te gustan los procesadores Exynos? Déjame saber qué piensas sobre la posibilidad de ver un procesador bajo la marca quizás de Galaxy. Déjamelo todo acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.